Brevemente quisiera recordar que hemos visto 3 puntos. La singularidad del cristianismo, en primer lugar, la singularidad del Dios de la Biblia, en segundo lugar, y en tercero vimos la singularidad de la necesidad del Evangelio. Esa necesidad del Evangelio tiene que ver con 3 aspectos, precisamente con lo que hablábamos de la singularidad del Evangelio, pero además vimos la depravación total del hombre, que nos habla de una necesidad urgente de predicar el Evangelio porque es el único camino de salvación para el hombre caído, a pesar que él por naturaleza no quiere escuchar el Evangelio. Es nuestro deber predicarlo, porque el hombre por naturaleza habita en tinieblas y está bajo el dominio de Satanás. Y también vimos que es importante tener en cuenta la necesidad por causa del propósito que Dios tiene. Y vimos que el propósito de Dios es un propósito de amor, es un propósito de gracia, de misericordia. Él no se satisface, no se alegra con la condenación del pecador, sino que Él quiere la salvación. Él está siempre dispuesto, inclinado, siempre a mostrar su misericordia. Y sabemos que por esa causa Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo un número incontable para llevarlo a Cristo y que de esta manera el Evangelio triunfe. Y el Evangelio triunfará, dijimos. El Señor llevará adelante su plan. Él salvará a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y todos los elegidos entrarán con toda seguridad por las puertas de la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar hoy, en cuarto lugar, de la singularidad del encargo. Entonces ya hemos visto, a la luz de estos temas pasados, cuán importante es y necesario predicar el Evangelio, cuán importante es dar a conocer el único camino de salvación para el hombre caído. Ahora, debemos advertir en las Escrituras a quién le ha encargado esa misión, a quién le ha encargado esa responsabilidad de llevar el Evangelio. Entonces, por eso hablamos de la singularidad del encargo. Y podemos decir que el Señor llama a su iglesia para ese encargo. El Señor llama a su iglesia para adorarle, para glorificarle, llama a su iglesia para que muestre y exprese su gloria ante el mundo, y parte de esa expresión de la gloria de Dios ante el mundo tiene que ver con dar a conocer el mensaje del Evangelio, que no es otra cosa que la manifestación de la gloria de su gracia. Recordemos que el apóstol Pedro nos dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes son sus atributos, y anunciamos su atributo de amor y de gracia a través de la predicación y proclamación del Evangelio. Así que bajo este enunciado consideraremos el significado y el mandato al evangelismo. Permítame llevar o adelantar o desarrollar en primer lugar lo que tiene que ver con el mandato al evangelismo.
Cuando hablamos de la comisión, cuando hablamos del encargo que Dios ha dado a la iglesia de proclamar el mensaje del Evangelio, es importante que tengamos en cuenta tres aspectos. En primer lugar, los propósitos eternos de Dios. En segundo lugar, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver con mayor claridad cómo fue que Dios diseñó todas las cosas, incluyendo este encargo que ha dado a su pueblo de llevar el mensaje del Evangelio. En primer lugar, hablemos de los propósitos eternos de Dios. Permítame llevarle al libro de los Salmos en el capítulo 2, versículo 8. Ese salmo que por excelencia es un salmo que habla de Cristo, un salmo mesiánico como llaman algunos, porque habla del ungido. El Mesías significa el ungido de Dios. Dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Recordando, como dije hace un instante, el contexto de este salmo, que tiene que ver entonces con la manera como Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lleva adelante su plan y su propósito en el mundo. Nos dice aquí de que en cumplimiento de ese propósito eterno, Cristo es enviado como el primer evangelista. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La comisión evangelística nace en el consejo eterno de Dios. Todos los pueblos han sido entregados al Hijo. Todos los pueblos de toda la tierra, de toda lengua, toda raza, toda nación, Dios ha escogido un pueblo para entregarlo a su Hijo Jesucristo. Así que con base en esto, la iglesia predica al mundo el Evangelio. Y por eso es Cristo quien comisiona a su iglesia para cumplir con esta encomienda. Mire conmigo el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 20, versículo 21. El verso 21 dice, del capítulo 20 de Juan, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y note esta frase, esta afirmación, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, siguiendo la línea de pensamiento, el Padre va a entregar al Hijo un gran pueblo. El Padre entonces envía al Hijo para morir por ese pueblo.
Y ahora el Hijo envía a su iglesia para que predique de su obra. ¿Sí me comunico? Es como una especie de cadena. Un legado, gracias. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Por tanto, la actividad evangelística, afirmamos que está en el contexto del cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Un predicador del pasado dijo: las misiones expresan el propósito por el que Cristo vino a este mundo y el propósito por el que nos envía al mundo. Su propósito es el del Padre. Estamos llamados a la misión no solo como discípulos de Cristo, sino también como hijos del Padre. Eso entonces, hermano, debe empezar a penetrar en nuestra alma y debemos atesorarlo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro Padre, es la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Él nos ha entregado esa comisión. Vamos entonces a atesorar eso en nuestra alma. ¿Para qué? Para que seamos movidos entonces a actuar en consecuencia. Que cumplamos entonces con esta encomienda, porque hace parte del cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Y Él nos ha dado también un lugar, nos ha dado cabida en ese propósito eterno. Así como Él comisionó a su Hijo, ahora entonces también su iglesia es comisionada. Ahí entonces cada uno de nosotros empezamos a tener un rol específico, a tomar entonces un lugar. Y tenemos un privilegio, el poder ser parte de ese plan. Pero no solamente tiene que ver con los propósitos eternos de Dios, dijimos, sino en segundo lugar con las promesas del Antiguo Testamento. Vamos a recordar algo que en alguna medida está fresco en nuestros corazones. Y es Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Dice así, verso 1 al 3 de capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Sí recuerda eso que vimos en Génesis? El pacto abrahámico, una sombra en un sentido de una realidad espiritual que se iba a estar cumpliendo a través del tiempo y a través de los siglos. El Señor prometiendo lo que prometió a Cristo en la eternidad. Pídeme y te daré todas las naciones, ¿recuerda? Ahora aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento se hace realidad a través de un pueblo escogido, un pueblo que va a convertirse en una multitud incontable, como las estrellas del cielo, como
la arena del mar. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pasaje en el Nuevo Testamento se interpreta de una manera especial en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo y miramos cómo Pablo nos presenta aquí el mensaje del Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Note que aquí claramente Pablo usa o trae a colación mejor esa expresión que leíamos en Génesis. Y dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que esta promesa no estaba limitada a un pueblo judío. Esta promesa no significaba que por iniciar y desarrollarse en principio a través de un pueblo específico que Dios llamó de todas las naciones de la tierra, ¿recuerda? No significaba que se iba a limitar a ese pueblo. Pablo aquí está interpretando esa frase que encontramos en Génesis dada por Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Significa que el mensaje iba a llegar entonces del Evangelio a todo el mundo. Ese fue el propósito de Dios siempre: salvar a todo el mundo, incluyendo los gentiles, por medio de la fe, injertados mediante ese remanente judío, que podemos decir en un sentido fue el que sufrió esa transición en la venida del Señor Jesucristo por primera vez. Y allí entonces se hizo más claridad acerca de que ese reino iba a estar conformado no solamente por un pueblo, por ese pueblo judío, sino que el Israel era un Israel no nacional, sino un Israel espiritual que abarcaba todas las naciones de la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver con el Evangelio? Bueno, tiene que ver con que entonces la iglesia ha sido enviada a toda criatura, a todo el mundo. ¿Por qué? Por esta causa. Porque así es como Dios lo ha diseñado, y la promesa del Antiguo Testamento lo está ratificando. Y como hemos dicho varias veces aquí en este contexto de Gálatas, dice Pablo: y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Así que todo aquel que evangelizamos hoy y Dios le da el don de la fe, el don del arrepentimiento, lo despierta de su pecado, lo libera de su esclavitud y abraza a Cristo, automáticamente se une a esa gran familia de la promesa para ser parte de todos aquellos que el Señor quiso entregarle en su propósito eterno a su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, cada vez que usted predica el Evangelio, se están cumpliendo estas cosas. Cuando usted y yo recibimos el Evangelio y por gracia especial creímos, se estaba cumpliendo esta promesa dada en el Antiguo Testamento. Toda predicación del Evangelio coopera con el cumplimiento de la promesa
del Antiguo Testamento que Dios dio a Abraham. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, poco a poco vemos cómo se va cumpliendo, cómo se va desarrollando, y ya vimos gran parte de eso en nuestras meditaciones en el libro del Génesis. Pero también dijimos que la enseñanza del Nuevo Testamento debe ser tenida en cuenta. Y aquí vamos a hablar acerca de cómo en el Nuevo Testamento se ve quizás de una manera mucho más clara esta comisión, este encargo que Dios ha dado. Y en primera instancia aquí quisiera remarcar el aspecto que vamos a llamar puntualmente la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia. Dentro del tercero sería el primer punto. La comisión de la iglesia. Es decir, dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento, lo primero que encontramos es la comisión de la iglesia, o lo primero que vamos a mirar. ¿Quién de ustedes, hablo de los cristianos más antiguos, no se sabe quizás hasta de memoria el pasaje de cuando el Señor Jesucristo comisiona a la iglesia para el Evangelio? Mateo 28, 18 al 20, ha sido un pasaje emblemático acerca de la comisión de la iglesia en cuanto al evangelismo. ¿No le parece? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, muchas veces, insisto, hemos pasado por este texto muy conocido, muy familiar en cuanto a la comisión dada a la iglesia para el evangelismo, pero quisiera que nos detuviéramos un poquito en esta comisión que se nos está presentando aquí en el verso 18 al 20 de Mateo 28. Y quisiera considerar tres cosas, o sea que tres cosas dentro de este punto, dentro de la comisión de la iglesia. Dentro de la comisión de la iglesia. Con base en Mateo 18 al 20. ¿A quién es dada? ¿A quién es dada la comisión? ¿A quién? A la iglesia. ¿Eso es claro para usted? ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes. Bueno, pero ya hecha realidad en el presente a través de la iglesia, si es lo que me quieres decir. Entonces, es una comisión que se le ha dado a la iglesia
¿Por parte de quién se le ha dado esa comisión a la iglesia? ¿De quién? Sí, claro, muy bien, de Cristo. Pero quisiera que usted y yo notáramos que, según el texto, es de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces es una comisión dada con toda autoridad. Es una comisión dada con toda autoridad a la iglesia. Permítame dar una ilustración. Resulta que a usted le llega a su casa el recibo del pago de impuesto predial, ¿cierto? Y entonces le llega el impuesto por 1.000 millones de pesos. Y usted generalmente paga, digamos, 1 millón de pesos mensual. Entonces usted dice, ¿pero qué está pasando? No, esto es un robo, esto es un atraco, hay un error, no sé qué, tal cosa, ¿cierto? Y entonces usted va y le muestra a su esposo o a su esposa, miren, nos llegó el impuesto por esto y por esto y por tal cosa. Y entonces su cónyuge le dice, no, pues vaya a la DIAN y hace el reclamo, o vaya a tal parte y hace el reclamo. Y entonces la persona va y hace el reclamo. Pero, ¿cómo van a atender a esa persona en esa institución a donde va a hacer el reclamo? ¿Qué clase de autoridad lleva a esa persona para hacer ese reclamo? Pues va a decir, no, es que mi esposo me mandó a que hiciera yo aquí el reclamo. Pero vamos a suponer que usted es amigo íntimo de Petro. Yo sé que aquí no sé si quieran ser amigos íntimos, pero ese no es mi tema ahorita. El presidente de la República, ustedes son amigos. Y el presidente le dice, vea, vaya a esa misma institución en nombre mío y haga el reclamo. ¿Va a haber diferencia en la manera como lo van a atender? Sí, claro. Pues claro que sí. Obviamente, no es lo mismo decir, no, yo vengo porque es que mi esposo me dijo que viniera a hacer el reclamo. Acá no, el presidente de la República me dijo que viniera aquí a preguntar por fulano de tal, que necesito aclarar esta cuenta. Es totalmente diferente. Eso es lo que nos está diciendo el texto, queridos hermanos. Es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el que nos comisionó a nosotros para ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Le da algún sentido a usted eso? ¿O no le da ningún sentido? Claro que nos da un sentido. De que no es que voy en el nombre de Guillermo Gómez a donde mi vecino a decirle, vea, es que Dios envió un Salvador y si usted se convierte va a ser salvo y si no se va a condenar en el infierno. No, usted va en el nombre del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra a predicar el evangelio. Entonces, considere este segundo aspecto, que es la autoridad que tiene la iglesia para predicar el evangelio. No solamente tiene una comisión, sino que tiene una comisión con toda autoridad, con la autoridad del que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Y en tercer lugar, de este punto, ¿no?
No, lo primero es que la comisión le es dada a la iglesia, ¿sí? Lo segundo, que es con toda la autoridad. Y lo tercero es que se le da a la iglesia perpetuamente la comisión. Dice, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Tenemos nosotros hoy la misma autoridad para predicar el evangelio a toda criatura que la autoridad que el Señor Jesucristo pronunció y le dio a sus discípulos ese día? Claro que sí, porque Él dijo, y yo estaré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces todavía estamos investidos de esa autoridad. Siempre la iglesia estará investida de esa autoridad mientras camine sobre esta tierra para cumplir con esa comisión. Aunque la comisión fue dada originalmente a los apóstoles, la comisión continúa en cada generación hasta el fin del mundo. Y adivine quiénes son los que en el siglo XXI se les ha dado esa comisión. A nosotros. Y en el 2025, a nosotros. Claro, nosotros como parte del cuerpo universal de Cristo, a todos los creyentes. Así que, hermanos, si consideramos estas tres cosas, creo que eso nos ayuda a tener una panorámica mucho más clara, más completa, y también nos inspira para, de una forma más decidida, ir a toda criatura, predicar el evangelio, porque es que no es por ocurrencia ni del pastor de mi iglesia, ni por ocurrencia mía propia, no, es en el nombre del que tiene potestad en el cielo y en la tierra que voy a predicar el evangelio. Y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso en cuanto al primer aspecto, que es la comisión de la iglesia. El segundo aspecto es la descripción de la iglesia. La descripción de la iglesia. Y vamos a dejar eso como título para retomarlo en la próxima escuela dominical con la ayuda del Señor. La descripción de la iglesia. Oremos. Padre bueno, gracias damos otra vez por permitirnos considerar este aspecto tan importante de la comisión que has entregado. Señor, pedimos siempre misericordia, perdón, porque no cumplimos fielmente a esta comisión. Pero agradecemos, Padre, que nos enseñes más, que nos exhortes, nos animes, conociendo más de este plan que está desde la eternidad en cabeza de tu Hijo Jesucristo, que luego fue prometido y llevado adelante en un pueblo y que ahora ha llegado a nosotros. Señor, ayúdanos para llevar adelante este propósito, para llevar adelante esta comisión que nos has entregado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.